Hola a todos, soy Cristian Zamudio del grupo 1513 y el día de hoy les voy a hablar acerca de los anestésicos y los fundamentos de la anestesia. El control y la supresión del dolor permiten la ejecución de los actos quirúrgicos sin sufrimiento para el enfermo y con comodidad para el equipo quirúrgico. El 21 de noviembre de 1846, el Dr. Oliver Wendell Holmes propuso el término anestesia para referirse al estado de insensibilidad producido por la inhalación del éter. Se valió para ello de las raíces griegas y desde entonces la palabra se asocia con la técnica que se usa en cirugía para evitar el dolor durante la operación. Una definición pragmática de la anestesia contemporánea la describe como una combinación de amnesia, analgesia y relajación muscular que permite la ejecución de las intervenciones quirúrgicas. El anestesiólogo junto con el equipo quirúrgico plantea el tratamiento integral del paciente y participa desde el punto de vista médico en la ejecución de las intervenciones. Sus responsabilidades no solo se restringen a los límites del quirófano, sino que abarcan todos los aspectos de la consultoría, participación en las áreas de la medicina crítica y en las clínicas para el control del dolor. En cuanto a la evolución de la anestesia general, el uso de los gases anestésicos se hizo posible gracias a la aplicación de los conocimientos químicos de Lavoisier, quien aisló y dio nombre al oxígeno, término que formó con la palabra griega oxis, ácido. Al mismo tiempo, Priestley investigaba las bases de los gases que más tarde se identificaron como amoníaco y dióxido de carbono, y sintetizó el óxido nitroso, cuyos efectos sobre el sistema nervioso estudió Humphrey Davy en 1798, quien además recomendó su empleo en cirugía para controlar el dolor. Faraday, por su parte, estudió en 1818 el éter sulfúrico, el cual Paracelso había conocido desde mucho tiempo atrás, como vitrolio dulce, con efectos soporíferos. Faraday le atribuyó efectos analgésicos y lo comparó con el óxido nitroso. Más tarde, en 1831, se descubrió el cloroformo. Se inició a mediados del siglo XIX con los detalles de la primera demostración pública de la anestesia con éter inhalado en Massachusetts General Hospital de Boston. El hecho es que sin conocimientos de los mecanismos de acción, la anestesia surgió en Estados Unidos. Se tiene como antecedente con Crawford Long, quien en 1842 logró llevar a cabo pequeñas intervenciones en las que controló el dolor con inhalaciones de éter, pero no creyó interesante publicar entonces su descubrimiento. En Boston, un dentista de nombre Horace Wells propuso en 1845 un experimento público en el que intentaría hacer una extracción dental bajo el efecto de la inhalación del óxido nitroso. Aunque la experiencia fue un fracaso, sirvió de incentivo para que, en el mismo sitio, pero en 1846, William Morton, un antiguo asistente de Wells, asesorado por el químico Jackson, utilizara el éter clorhídrico inhalado para hacer dormir por 5 minutos a un paciente a quien operó el Dr. J. Collins Warren. La experiencia se repitió al día siguiente con otro enfermo. El impacto fue tan grande que en ese mismo año se sucedieron varias operaciones realizadas con anestesia inhalada. Los médicos fueron Liston en Inglaterra, Joubert en Francia y Pirogov en Rusia. Para 1847 ya se habían diseñado más de 60 diferentes aparatos para la administración de gases anestésicos. En México, entre 1847 y 1848, en plena guerra contra Estados Unidos, se hicieron las primeras operaciones con éter o cloroformo en Veracruz, Mérida y la Ciudad de México, casi todas ellas en soldados heridos por los invasores. Por su parte, en Inglaterra, el Dr. James Simpson utilizó el cloroformo como anestésico por el año 1847. La gran popularidad que alcanzó esta sustancia se le atribuye al hecho de no ser inflamable, y dominó de manera inexplicable el ejercicio de la cirugía por espacio aproximado de 100 años, aunque siempre se observaron defunciones transoperatorias relacionadas con el uso de este agente anestésico. Dichas muertes se conocieron en México como el síncope blanco. Al final fue abandonado debido a su efecto tóxico sobre el tejido hepático. El primer agente anestésico que se introdujo después de pasar las pruebas extensas fue un gas explosivo conocido como ciclopropano, el cual fue descubierto en 1929 y estudiado en la Universidad de Wisconsin como anestésico de inhalación. El ciclopropano se envasaba en cilindros de acero y gracias a sus excelentes propiedades sustituyó por varios años al éter y al cloroformo en las preferencias de los anestesiólogos. Las salas de operación tuvieron que ser diseñadas con instalaciones antiexplosión para poder usar este anestésico y el éter. Las instalaciones todavía subsisten como tradición en los quirófanos. Otros agentes anestésicos tuvieron uso durante corto tiempo y fueron desechados por su toxicidad o bien por ser explosivos. Entre ellos está el tricloroetileno, el etileno y el cloruro de etilo.
El óxido nitroso empleado en el fracaso inicial de Wells en 1845 siguió utilizándose en odontología y se llegó a conocer como el gas hilarante de los dentistas. Cuando se envasó en cilindros de metal, su manejo fue más práctico y se pudo administrar combinado en máquinas de anestesia con buenos niveles de seguridad que han soportado la prueba del tiempo. El anestésico continúa en uso como un coadyuvante. Los agentes inhalatorios no cumplen todas las características deseables en un agente anestésico único ideal. Por ello, está vigente la búsqueda de agentes que, administrados por vía endovenosa, puedan tener efectos anestésicos. Las propiedades farmacológicas de los derivados del ácido feniletilbarbitúrico hicieron una nueva aportación en 1935, cuando Lundy, aprovechando la utilidad de los tiobarbitúricos, los introdujo como anestésicos endovenosos de inducción rápida. En un principio se les consideró como agentes anestésicos únicos, pero las dosis sostenidas deprimen el aparato respiratorio, circulatorio y sistema nervioso. Por ello, se emplean como agentes para la inducción o inicio rápido de la anestesia general. Otro medio que ha encontrado utilidad en cirugía es la administración de los fármacos relajantes de los músculos estriados, con los que se completa la acción de los anestésicos inhalados. Estos productos son resultado de la investigación de las sustancias tóxicas que se utilizaban en los indígenas de la Amazonia para envenenar las puntas de sus flechas. Dichas sustancias bloquean la sinapsis neuromuscular. Se descubrieron entonces derivados sintéticos que, al aplicarlos por una vía endovenosa, permitieron estados de relajación muscular que solo se podrían alcanzar con dosis elevadas de anestésicos. Con ellos se puede minimizar la depresión cardiovascular, sin embargo, bloquean los movimientos de la respiración espontánea. En la búsqueda de mejores soluciones, la industria química inglesa apoyó a Suckling, quien en 1956 produjo un nuevo agente, conocido como el alotano. Esta sustancia es un producto que se utiliza en la anestesia inhalatoria. Además, no es explosivo y sería el prototipo de un grupo de fármacos que son los de mayor uso en la actualidad. Sin embargo, a pesar de su potencia y rapidez de acción, requiere la inducción con medicamentos de administración endovenosa. No obstante, tiene graves inconvenientes debido a que deprime al miocardio de modo directo y puede producir arritmias. Tiene efecto hipotensor con dosis relativamente bajas, es depresor respiratorio y se ha relacionado con la aparición impredecible de hepatitis en el posoperatorio. Por ello, cayó de manera progresiva en desuso, entre otras cosas porque, según algunos informes, su capacidad para destruir la capa de ozono es mayor que la de otros anestésicos. Ahora se usa el enflurano, isoflurano, desflurano y sevoflurano en lugar del alotano, pero la historia todavía no concluye, pues estos nuevos productos quizás seguirán el camino que los anteriores, debido a que, al ser descubierto un anestésico con nuevas ventajas, aparecen también nuevas desventajas. Ahora bien, continuando con la evolución de la anestesia local y regional, durante muchos siglos los habitantes de las tierras altas de las montañas de los Andes han tenido la costumbre de masticar las hojas del arbusto Erythrocylum coca, por la sensación de bienestar que produce la ingestión del jugo. Niemann, discípulo de Wöhler, aisló el alcaloide puro de las hojas y notó que tenía un sabor amargo que adormecía la lengua al grado de privarla de sensibilidad. En 1880, von Andrep recomendó usar el alcaloide como anestésico local y Karl Kohler lo usó instilado en la conjuntiva para operaciones oculares. Sigmund Freud lo indujo en la clínica como un anestésico local. En 1884, Hall lo utilizó como anestésico local en odontología y William Halsted empleó la cocaína en el bloqueo de los troncos nerviosos, además de que observó que se podía inducir la necesidad compulsiva del consumo del producto. Poco después, el mismo autor describió el síndrome de abstinencia al suspenderlo. En 1892, Einhorn y colaboradores iniciaron sus trabajos en la búsqueda de un sustituto sintético de la cocaína. Los esfuerzos culminaron en 1905 con la síntesis de procaína, que no crea hábito al utilizarla en el canal raquídeo. Hay nuevas perspectivas originadas en la odontología con la anestesia electrónica, en la que se usan estimuladores que bloquean el impulso doloroso durante el trabajo dental. En la actualidad, la estimulación electrónica se usa en la clínica para controlar algunos estados de dolor crónico en las extremidades, porque bloquean los impulsos sensitivos, pero el uso de este recurso durante los actos operatorios todavía se encuentra en investigación. Algunas de las definiciones importantes a considerar en anestesia son la parestesia, la cual se percibe como una sensación anormal sin mediar estímulo aparente. La disestesia describe todos los tipos de perturbaciones sensitivas, a veces dolorosas, que se desencadenan por un estímulo o bien sin él. La hiperestesia, la cual se define como la percepción exagerada de las sensaciones en respuesta a un estímulo menor. Hipoestesia, cuando la sensibilidad cutánea a la presión, al tacto, al calor o al frío es reducida. Hipoalgesia, se refiere a la disminución en la sensación del dolor. Analgesia, cuando no existe la sensibilidad al dolor. Y bien, por último, la anestesia, que se emplea cuando hay ausencia completa de sensibilidad.
Por otro lado, lo referente a la valoración preanestésica. Todos los pacientes quirúrgicos deben llegar al hospital con tiempo suficiente para un examen completo por parte del anestesiólogo. El objetivo de la valoración del anestesiólogo es conocer de manera personal al paciente, estratificar el riesgo anestésico y elegir en forma racional la técnica más adecuada para cada caso, siempre en congruencia con el tipo de operación programada. La relación del anestesiólogo y del paciente es esencial para poner al enfermo al corriente acerca del tipo de anestesia que se planea, conocer sus preferencias, su estado de ánimo y definir sus temores respecto al acto quirúrgico, así como conocer cuál es el apoyo en el entorno familiar. A continuación, se debe revisar el expediente clínico y realizar una exploración física, poniendo especial atención en los aspectos cardiorrespiratorios, endocrinos, renales, hepáticos y en el sistema nervioso central, con objetivo de estimar sus reservas orgánicas. Es preciso revisar el antecedente de anestesias previas y la tolerancia que el paciente tuvo a ellas, o de las complicaciones que presentó y los resultados emocionales de las experiencias anestésicas. Se debe realizar un interrogatorio intencionado sobre la ingesta de medicamentos como digitálicos, diuréticos, insulina, arrítmicos, antihipertensivos, tranquilizantes, ácido acetilsalicílico y los esteroides, con el fin de establecer si pudiera haber potencialización o interacción con los fármacos que se utilizan en la sala de operaciones. También es importante investigar los antecedentes de las toxicomanías, como el tabaquismo, el alcoholismo o el consumo de narcóticos. La conversación se emplea con la verificación de la exploración asentada en la historia clínica, la revisión de la nota preoperatoria del cirujano y la revisión de los exámenes de laboratorio y de gabinete con los que se complementarán los diagnósticos. Después, se evalúa el riesgo anestésico y se califica de acuerdo con la estratificación de la ASA y de Goldman. Por último, a partir de la evaluación, se explica al paciente qué tipo de anestesia se va a utilizar en el procedimiento. En cuanto a la medicación preanestésica, en 1863, George Weddell de Gina administraba una infusión de opio por vía oral la noche anterior a la operación para inducir sueño, y Pitha utilizaba extracto de belladona por vía rectal para producir estupor. En 1864, Clover dio a conocer los buenos resultados que obtenía haciendo ingerir al paciente pequeñas cantidades de brandy antes de la anestesia. Por su parte, en 1864, Nussbaum notó que la morfina intensificaba los efectos del cloroformo en los humanos, y Claudio Bernard informó los mismos resultados en animales de lo que llamó anestesia mixta. El hecho de que la atropina y la escopolamina, combinadas con morfina, suprimen la salivación y la secreción de moco, fue apreciado hacia 1868, pero el concepto actual lo definió George Creel, al recomendar el uso de la morfina y escopolamina para producir tranquilidad y prevenir respuestas indeseables. Los objetivos de la medicación preanestésica son obtener sedación psíquica para que el enfermo no llegue a la sala de operaciones en estado de ansiedad, inducir cierto grado de amnesia o indiferencia al medio y a la intervención planeada, lo que se consigue con la combinación de numerosos depresores del sistema nervioso, corregir los efectos indeseables de algunos agentes anestésicos, bloquear la actividad vagal y minimizar la producción de moco y saliva, elevar el umbral de dolor o intensificar el efecto de los anestésicos. Dicha medicación suele administrarse 45 a 90 minutos antes de la operación para que su efecto sea pleno en el momento en el que el paciente se traslade a la sala de operaciones. La morfina, utilizada por Claudio Bernard, y el hidrato de cloral son los modelos de los fármacos no volátiles que se han utilizado desde el principio. Los efectos de estos medicamentos varían desde la sedación ligera ejemplificada por el fenobarbital hasta la hipnosis profunda provocada por los opioides. Al parecer, los tranquilizantes ejercen su principal efecto en las estructuras subcorticales relacionadas con el control de las emociones. Los narcóticos y los hipnóticos actúan sobre todo en la corteza cerebral y producen un estado de somnolencia. Dependiendo de la dosis utilizada, actúan sobre estructuras más bajas, de tal manera que a dosis altas deprimen la respiración y otras funciones que están bajo el control medular. En cuanto a los sedantes barbitúricos, a fin de obtener sedación psíquica, la mayoría de los anestesiólogos prefieren los narcóticos. Otros se oponen fuertemente a su empleo, aduciendo que producen efectos indeseables como depresión respiratoria, hipotensión, náuseas y el vómito. El alcohólico crónico puede mostrar tolerancia cruzada por los barbitúricos, pero el anciano presenta en frecuencia desorientación y psicosis pasajera cuando se emplean estos medicamentos. El uso de hipnóticos barbitúricos como pentobarbital y secobarbital caen de manera progresiva en el desuso. Estas sustancias tienen una mínima acción depresora
mejora sobre la respiración y la circulación y rara vez produce náusea o vómito. Los pacientes que reciben estos barbitúricos despiertan con más rapidez que si se les hubiera administrado un narcótico. Sin embargo, la frecuencia de la excitación suele ser más elevada. Se prescriben en los adultos en dosis de 100 a 200 miligramos por vía oral y a los niños en dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo. Los narcóticos no se recomiendan en la medicación preanestésica de personas con trauma de cráneo, ni en quienes tienen tumores o abscesos cerebrales. Tampoco se usan si hay insuficiencia hepática o renal, ni en la obstetricia porque atraviesan la barrera placentaria y pueden causar apnea en el recién nacido. Los sedantes no barbitúricos como el paraldehído, el hidrato de cloral, la glutetimida y los derivados de la fenotiazina, los cuales no causan depresión respiratoria o convulsiones ni dependencia física, pero estos pueden inducir efectos extrapiramidales. Por su parte, en cuanto a los tranquilizantes, estos tienen como término, en realidad, una connotación psicológica y no farmacológica. Estos fármacos actúan de manera selectiva en el tálamo y en el hipotálamo. Los medicamentos usados en la preanestesia son conocidos como tranquilizantes menores. Entre ellos se encuentran las benzodiazepinas, en especial el diazepam. Este último se administra en dosis de 5 a 10 miligramos por vía oral. Las dosis excesivas de cualquiera de estos medicamentos también puede causar depresión respiratoria y circulatoria. El flurazepam y el flunitrazepam provocan un estado mucho más parecido al sueño fisiológico. Las dosis del primero es de 15 a 30 miligramos y del segundo a 0.5 a 1 miligramo. El midazolam es el tranquilizante más usado porque su acción es breve, ya que se inicia poco después de la inyección intramuscular y produce amnesia con pocos efectos indeseables. Tiene poca acción sobre la hemodinámica y junto con el lorazepam tiende a producir menos efectos acumulativos que el diazepam.